Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos este fin de semana llegar a ustedes con un tema de interés colectivo. Por supuesto, en base a deberes y derechos, conversamos. El alcance de las disposiciones contenidas en el borrador de resolución del Ministerio de Trabajo para mejorar las condiciones del trabajo doméstico en República Dominicana ha sido un tema de debate. Por un lado, las amas de casa y las trabajadoras del hogar. Por otro, el empresariado, los y las usuarias de este servicio, vital para el desarrollo económico, pues quien está fuera en la industria, en el comercio, requiere de asistencia en el hogar. Por supuesto que sí. El asunto, desde el punto de vista legal, ha sido comentado por algunos juristas, quienes entienden que a la disposición le falta definición, además de ser poco conveniente, alertando de que podría dar lugar a que aumenten las demandas laborales en el país. Yo entiendo que sí, es cierto. Como se demandan atropellos, abusos en otros sectores, partiendo de que los derechos son progresivos, costará educar entonces socialmente sobre este aspecto. Y es que la resolución del Ministerio de Trabajo establece jornadas diarias de 8 horas y no más de 44 horas semanales para el trabajador doméstico, la trabajadora. Se reconocen derechos laborales como las vacaciones, que son anuales, el ingreso a la seguridad social, por ejemplo, esos que usted exige en cualquier sector formal, empresa, dadas sus competencias, esos derechos que usted exige, ciudadano. Cabe destacar y recordar a la vez, antes de iniciar estas conversaciones, que el convenio 189 ofrece protección específica a las trabajadoras y los trabajadores domésticos, establece los derechos y principios básicos y exige a los estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para todos y todas, esas personas que ejercen este trabajo. Así las cosas, escuchemos diferentes opiniones, visiones desde quienes sufren este tema, quienes llevan los estudios económicos y sociales, quienes abogan por derechos no garantizados y contemplados en nuestra normativa hace muchísimos años. Vamos a iniciar con estas estadísticas presentadas recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas, que analiza las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos en República Dominicana. Vamos a ver. A partir de los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, al cuarto trimestre del 2019 estaban ocupadas en el servicio doméstico 260.620 personas a nivel nacional, cifra que representó el 5.5% de la ocupación total en ese periodo. Dentro de la fuerza laboral femenina, el trabajo doméstico empleó al 12.5% de las mujeres. El análisis intragrupo arrojó que un 92.8% de las personas ocupadas en servicio doméstico fueron mujeres, 241.811, y el 7.2% restante eran hombres, 18.809. Más del 80% de las mujeres estuvo ocupada en los servicios de limpieza y de asistencia de los hogares, mientras que los hombres se ocupaban principalmente como choferes, para un 45.5%, o guardias de seguridad, resultando el 29% de este total. Por otro lado, la incidencia de la pobreza monetaria alcanzó el 19.2% de las personas del sector, incluidas 2.430 personas, en condición de indigencia o pobreza extrema. Unas 253.286 personas del sector servicio doméstico estuvo en el empleo informal, principalmente las mujeres, para un 98.4%. El 71.2% de las personas ocupadas en servicio doméstico contaba con seguro de salud por una vía diferente al empleo, principalmente del régimen público subsidiado. El salario promedio mensual de las personas ocupadas rondó los 7.114 pesos. Para el caso de las mujeres, este monto se situó en 6.830 pesos, mientras que en los hombres esta cifra ascendió a 10.763 pesos. Los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo al trimestre abril-junio del 2020 registraron una reducción de la ocupación en servicio doméstico de 31.1% respecto al igual periodo del año 2019, siendo esta
una de las más altas en relación a otras ocupaciones. Según los datos del Banco Central, en su encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, para diciembre del 2021, la cantidad de mujeres en el trabajo doméstico ascendía a 239.022, mientras que los hombres a 20.216, como se evidencia, sector ocupado mayormente por el sexo femenino. Y para hablar de estos temas, partiendo desde lo general hasta llegar a lo particular, qué bueno tener aquí en Así las Cosas a una economista, especialista en políticas sociales. Pamela Suero nos acompaña, quien tiene no solo experiencia, también está in situ dentro de una de las instituciones que están viendo con la mirada profesional, científica, levantamiento de data, estos temas que competen a las trabajadoras en diferentes sectores sociales dominicanas. Bienvenida, Pamela. Gracias, Tatiana, por invitarnos. Gracias por permitirnos compartir un poco sobre los análisis que venimos haciendo en torno al trabajo doméstico, la importancia y sobre todo poder aportar un poco al debate que está ahora mismo llevándose a cabo. Entre otros temas. Pamela, Sí, al principio del programa estuve compartiendo algunas estadísticas de la Oficina Nacional, de diferentes encuestas 2019, que van hasta diciembre 2021. Cuando presentamos en términos porcentuales, la gente tiende a prestar un poco más de atención porque dice, wow, la población es más amplia de la que pensé o estos números ocupan sobre todo mayoritariamente del sexo femenino y por qué nosotras y nosotros en este espacio y otros aliados hablamos siempre de la pobreza con rostro de mujer. Por esto, vamos a partir de ahí, de los números, para que aquel que todavía no haya entendido o no se haya interesado pueda, en base al levantamiento de información, prestar un poco más de atención. Buenísimo. Bueno, pues tenemos datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo a 2021, que indican que las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, en total, son 245.000 personas que trabajan en los hogares de las familias dominicanas. Estamos hablando, digo trabajadoras, porque casi en su totalidad, en 92% se trata de mujeres que hacen estos trabajos. Y es una labor esencial para el cuidado y el bienestar de las familias, de miles y cientos de familias dominicanas. Estamos hablando de que aportan al empleo, casi 6% del empleo, entre 5 y 6% del empleo en el país es en trabajo doméstico. Okay. Si se habla de salario, porque estuve yo también mencionando salario mínimo, 6, 11, dependiendo si es mujer u hombre, porque ellos ejercen la tarea de choferes, de jardineros, de cuidadores de algunos aspectos de los hogares, pero este salario formalizado no es suficiente. Lo hemos dicho, lo hemos planteado en diferentes espacios. ¿Cuáles otros números se pueden presentar? Sí, tenemos algunos datos sobre, digamos, el ingreso promedio de las trabajadoras domésticas. Lo que hemos visto es que se trata de un ingreso promedio que es menos de la mitad, o sea, es inferior a la mitad del promedio de las personas ocupadas en general. O sea que es un ingreso que cubre menos de la mitad de la canasta básica del quintil más pobre en el país. O sea que definitivamente estamos hablando de ingresos insuficientes para cubrir, digamos, alimentos, cubrir las necesidades básicas que tienen las familias. Okay. Esto, las que están en el sector formal, porque están cotizando, porque se está registrando, pero en el sector informal, sí, vaya usted a averiguar. La encuesta capta información de ambos sectores y en realidad se trata de un sector prácticamente informal en un 95%. Por eso es la necesidad, digamos, de integrar la regulación, que ha sido una deuda pendiente para el país. Claro, como veremos en adelante. Una opinión que escuché, por ejemplo, de una persona que reside en Miami, en los Estados Unidos, que ella extrañaba la oportunidad de tener el servicio del hogar, o sea, de la asistencia del hogar. Decía, bueno, utilizan otro término. Y yo decía, sí, claro, es que en los Estados Unidos el asunto está bastante serio, regulado, se respeta para este oficio y otros.
fíjate cómo el dominicano o dominicana que reside en otra nación, puede ser un país de Europa o cualquier ciudad de los Estados Unidos, cualquier estado, lo extraña por el desorden, por el irreconocimiento. Y esto también es importante verlo en números. Sí. Si lo planteamos desde esa perspectiva, lo que económicamente ayuda o impulsa a que otros sectores se dinamicen, puedan seguir sus trabajos, puedan seguir llevando ingresos al hogar, hay que hablarlo en términos económicos también, Pamela. Sí, sí, totalmente. Bueno, digamos que estamos hablando de un sector que aporta un número importante de empleos al país, más de entre 245 y 250 mil empleos en los últimos 2 años. Es un sector que, si lo comparamos con otros sectores, por ejemplo, como el de Zona Franca, estamos hablando de 100.000 empleos más que la Zona Franca, o sea que es un sector que tiene una importancia económica crucial. Y no solo eso, sino lo demás que aporta a las familias para que las personas que trabajan en otros sectores salgan a trabajar o a estudiar, por ejemplo. No podemos pensar en que la vida cotidiana se va a desenvolver igual cuando no tenemos trabajadoras domésticas. A mí me pasa en casa que ahora no tengo y me ando volviendo loca. Claro. Pero el trabajo doméstico hace posible que muchas personas salgan a trabajar y vayan a tiempo, que vayan desayunadas, que vayan con ropa limpia, que los niños y niñas muy a menudo también puedan salir a estudiar. Entonces es un aporte, digamos, que todavía no hemos valorizado en su justa dimensión, pero que ya con el aporte que se hace en los empleos lo tenemos claro. Y pudiera aportar mucho más si se regulariza. Lo que hemos visto es que como el sector es altamente informal, hay poca protección social y poca contribución, digamos, en términos de seguridad social. Las trabajadoras domésticas, bueno, las personas que trabajan en el sector doméstico, solo un 2% cuentan con seguro de salud y solo casi 2%, un 1.7% hemos estimado que tienen acceso a pensiones. O sea que se trata de un sector que, digamos, desprotegido completamente. Y en términos de salario, volviendo al tema del salario, que es sumamente importante, y en general la regulación, tú decías, bueno, la persona que vive fuera... Y como ella muchas, que extraña, ¿verdad? Extrañan. Bueno, nosotros en República Dominicana, si nos comparamos con los países de la región, somos de los últimos que estamos pensando ahora en una regulación para el trabajo doméstico. Ya bueno, pensando países. No, quizás estableciéndolo sí, y consensuando para que se realice conforme a lo que OIT y Congreso Dominicano y su ratificación hizo hace varios años. Exacto. Hemos estimado que de 24 países de América Latina, de los que tenemos data, somos el único país que todavía no tiene una regulación de salario mínimo para el trabajo doméstico. Y somos, entre esos 24 países, 2, República Dominicana y Honduras, somos los únicos países que no tenemos una regulación ya más amplia para el trabajo doméstico. Que aprovechamos para decir que Honduras también comparte otras realidades en cuanto a feminización de la pobreza, porque el tema de los embarazos no deseados, infantiles y demás, entre muchas otras situaciones que tocan directamente la economía de un país. Exacto, y estamos hablando entonces de que tenemos un gran reto. Por ejemplo, si vemos en edad, entre edades, ¿cuáles son las edades de las trabajadoras domésticas? Estamos hablando de que más de un 50% son personas de entre 40 y 60 años. Hay un grupo que es mayor de 60 años, un grupo de 10% de las personas que se dedican al trabajo doméstico son personas ya adultos mayores. Y hay un grupo de cerca del 30% que son entre 25 y 39 años. Entonces, estamos hablando de, digamos, la fuerza laboral que está empleada en el trabajo doméstico, agota, digamos, una etapa importantísima en el ciclo de vida de las personas. Pero entonces, cuando ya no puede trabajar, no tiene una pensión, no tiene ninguna protección, y eso ha sido uno de los, digamos, de las denuncias que hemos recibido últimamente, que estamos ahora haciendo consultas con organizaciones de trabajadoras domésticas, y nos dicen, bueno, es que nos vamos a la casa ya cuando no tenemos fuerza, ya estamos enfermas y no podemos ya trabajar, entonces no tenemos ningún tipo de garantías para poder ejercer, digamos, ciertos derechos o poder tener coberturas
de derechos fundamentales. Entonces, Claro. estamos hablando de que hay una deuda pendiente importantísima y que hay una discriminación del trabajo doméstico porque no tiene los mismos derechos que los demás trabajadores. Y eso es una contradicción, digamos, hasta viola la Constitución. Por La supuesto. Constitución dice que todas las personas que ejercen trabajo tienen derecho a la protección y a la asistencia del Estado y que todo el mundo también tiene derecho a la seguridad social, sobre todo los trabajadores y trabajadoras. Cuestiones que hemos ampliamente debatido e incidido en otras ocasiones en términos numéricos, económicos, porque yo quiero aprovechar tu participación. Generalmente nos apoyamos de sociólogos, de juristas, que vienen a alimentar con sus opiniones y sus expertise diferentes áreas, ¿no?, de profesionalización estos temas. Y sí, yo pudiera apelar al cambio cultural. Yo pudiera decirles que mientras usted trabaja y se enriquece o se mantiene, porque es muy difícil enriquecerse con un salario promedio en República Dominicana, pero sí sostener la carga familiar, la carga económica familiar. Sin embargo, esto no pudiera realizarse si alguien no se ocupa de esas tareas del hogar. Pudiéramos reflexionar en torno a ese aspecto económico, Pamela, o sea, resaltar esos números de lo que pudiera sumar una mujer que trabaja 15, 20, 30 años en el cuidado de ese hogar para que otros puedan pagar la casa, si se embarcaron en un préstamo hipotecario, o la colegiatura de sus hijos e hijas, mantener el desarrollo que debe ser sostenible de cualquier hogar dominicano. Exacto. Esto solo sería posible si se garantiza, si se equiparan los derechos de las personas que trabajan en los hogares con las personas que trabajan en los demás sectores. Digamos, que tengan también acceso a la seguridad social contributiva, que tengan acceso al seguro de salud por lo menos, pero también que tengan derecho a otras garantías laborales, como por ejemplo derecho a vacaciones, derecho a una jornada laboral, digamos, que le garantice un trabajo decente y digno, derecho a las licencias de maternidad, por ejemplo. Tenemos en el país el problema de que, como son la mayoría mujeres en edad reproductiva, si van a tener hijos ya significa que van a perder su trabajo y no tienen garantías para volver al trabajo. O la realidad social de que dejan sus hijos al cuidado de la abuela, de la vecina, de la comunidad, de quien pueda, para que ella vaya a cuidar a los tuyos. En el caso de las nanas y las trabajadoras que están con múltiples cargas, porque no está definido, muchas veces el rol no está definido, y eso es importante colocarlo en la mesa. Y ahí enfrentan el gran reto de que sus propios ingresos, como son tan mínimos, no les permiten también, digamos, pagar un servicio doméstico o, digamos, hacerlo con ciertas regulaciones, ¿verdad? Sería muy atrevido de mi parte decir que estaría sumando un 10, 15% a ese desarrollo económico de ese hogar, esa persona. Tenemos que hacer la tarea de estimarlo. Estamos, digamos, ahora estamos en proceso de sacar una política nacional de cuidados, estamos haciendo un piloto y dentro de esos estudios vamos a estimar el valor del trabajo remunerado y no remunerado también en cuidados. Eso nos va a permitir estimarlo. Yo sé que tú como cientista no te atreverías a arrojar así alegremente un dato, pero en base a tu experiencia, yo, Tatiana, pudiera atreverme a decir que un 8 o 15% eso representaría en tu carga, en tu desarrollo económico. O sea, lo digo porque empleando, por ejemplo, de mi profesión. O sea, mi profesión, si alguien no me viste, no me maquilla, no me peina, no hace la edición, no hace tal cosa para este espacio televisivo, pues no se puede realizar. O sea, todo tiene una contribución económica al resultado final de ese trabajo, de esa jornada, de esa empresa, de esa industria, de todo. Sí. Y es por ahí que yo quiero que la gente En el caso del trabajo doméstico no te puedo aportar el dato específico, el trabajo doméstico remunerado, pero el trabajo doméstico no remunerado, se han hecho algunos ejercicios, no del país, sino de la región, y hemos visto que puede aportar hasta un 20% del PIB. Imagínense si no estuvieras, es como invisible, ¿verdad? Y hay que empezar a reconocer y a tratar estos temas desde las políticas públicas. Claro. Hay una esperanza muy buena ahora con, digamos, algunos pasos que se están dando para el cumplimiento del convenio 189, que seguro ya lo han tratado. El convenio busca equiparar esos derechos, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, con los derechos que tienen todos los demás sectores del trabajo. Y
digamos que estaríamos ahí cumpliendo con todo el mandato constitucional de garantizar protección al trabajo, pero también estaríamos cumpliendo con lo que ya están cumpliendo la mayoría de los países de la región, en términos de avanzar en la protección social, en la seguridad social y digamos, en las garantías de trabajo decente al trabajo doméstico. Claro, yo sé que las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, tienen su posición válido, legítimo. Sin embargo, el empresariado, los sectores económicos de poder, ¿qué se ha podido escuchar en estos debates, en estas conversaciones, Pamela? Si pudiéramos, no sé, referir algo. Sí, creo que hay una necesidad general de sensibilización sobre los temas en los distintos sectores. Estamos hablando del cuidado de la familia, del cuidado de los niños, del cuidado de las personas adultas mayores, del cuidado de todas las personas, porque todas las personas en algún momento vamos a requerimos en la vida cotidiana cuidados. Sin embargo, es un trabajo que está invisibilizado y que ha sido infravalorado históricamente, pero ya no es sostenible esto. O sea, hay una conciencia importante ya en distintos sectores de la ciudadanía de que no puede ser que yo tenga derechos y Tatiana tenga otros. Claro. O sea, está establecido por ley que todos somos iguales en derechos y entonces hay que empezar a incluir a todas las personas en los beneficios, digamos, del desarrollo. Entonces, hay todo un debate sobre la necesidad de generar esquemas de corresponsabilidad con el cuidado. No solo la familia, en la familia no solo las mujeres, sino también los hombres, pero también el Estado. El Estado tiene que ser corresponsable con el cuidado, porque sin el cuidado no puede salir nadie a producir, a trabajar, las sociedades no podrían funcionar. Entonces, hay que integrar políticas públicas y, digamos, medidas que hagan que todos nos sintamos corresponsables con el cuidado. La comunidad, el sector privado, las instituciones públicas, las familias, las mujeres y los hombres también. Esto no es un tema visto desde los derechos humanos únicamente, no. Por eso la participación económica y desde la mirada de políticas públicas que nos concierne a todos y todas. El Estado, que no es el empresariado, que no son los ministerios, que no son los sindicatos, somos todos y todas. Entonces, cuando emulamos o queremos emular en comparaciones alegres con otros países de avanzada, del primer mundo, países desarrollados, esto también implica, usted no puede desear Suiza sin tener los deberes y derechos de Suiza para todos sus ciudadanos y la carga económica que representa para un verdadero estado de bienestar al que apuntamos muchas y muchos de nosotros. Un sueño, una utopía puede ser. Sin embargo, en eso estamos, en las consultas, en el diálogo de algo que ya hace muchos años se estableció por derecho. Es importante establecer también, aprovecho tu presencia, Pamela, para la reflexión de a quién verdaderamente beneficia todo esto, porque he escuchado de amigos y amigas que no están sensibilizados, concienciados en estos temas, referirse a muchos videos que en esta semana han sido viralizados sobre opiniones de gente que consideran es un privilegio el tenerlas en sus hogares, que duerman allí, que tengan telefonía, que tengan servicio de cable, alimentación, acceso a la despensa, o sea, asuntos fundamentales. Entonces, hágase la pregunta honesta de a quién verdaderamente beneficia que esa persona, ese ser humano esté ahí desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, demandando o usted demandando servicios múltiples, porque no es solamente el pancito o el juguito, son muchas cosas. Hágase esa pregunta honesta y sincera para que podamos empezar el debate sincero, elevado, honesto y transparente de estos temas. Pamela, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia? Pues digamos que la regulación y la garantía de derechos para las personas que trabajan en los hogares es posible. O sea, no estamos hablando de una económicamente es posible. Es viable y es posible, ya lo han hecho. Te digo que nosotros estamos entrando, como quien dice ahora, en la boga, pero ya esto lo han hecho los distintos países de Y si usted de dice América que no puede, Latina y el Caribe. Bájese usted, que usted se va a dar cuenta de si ese trabajo a fregar debe ser bien remunerado o no, y a cocinar. Y debe protegerse el usuario. Usted lo hace usted y ya verá. Váyase un año a vivir a Madrid, váyase un año a vivir a Nueva York y hágalo usted,
para que sepa lo que cuesta esa carga. Porque a la gente se le olvidó que tuvimos que hacer de todo durante el confinamiento. Se le olvidó a la gente. Sí. Yo hice de jardinera, yo hice de todo. Es un trabajo, una carga. Mira, con la pandemia en particular, digamos, esta cuestión del cuidado que ha sido crítica por muchos años, entró ya, digamos, a unos niveles de que, bueno, todo el mundo en la casa. ¿Quiénes se cargaron más? Evidentemente las mujeres, pero también las trabajadoras domésticas sufrieron muchísimo. Las que permanecieron en los hogares y las que tuvieron que volver a sus hogares sin garantías, digamos, a juicio de las mismas familias, si querían o no apoyarlas, si podían entrar o no a las otras ayudas que prestó el gobierno. Ahí se puso en relieve las necesidades de que deben haber políticas públicas que aborden la situación. Pero como te decía, estamos aprendiendo de lo que han hecho los colegas latinoamericanos en torno a la regulación del trabajo doméstico. Creo que hay un escenario favorable para seguir avanzando, pero sí que agradecemos muchísimo, digamos, que en los medios de comunicación se estén dando los mensajes claves y sensibilizando a la población sobre la importancia de equiparar estos derechos entre el trabajo doméstico y el trabajo de cualquier otro sector. Por todos los sectores, eso decía yo. Pues gracias, Pamela Suero, economista, especialista en políticas públicas, investigadora, aliada, sensibilizada de estos temas que nos competen a todos y todas. Después de la publicidad continuamos. María Fernanda López, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, nos acompaña para esta conversación. María, bienvenida. Gracias por acceder a esta entrevista así rapidito. Yo sé que hay muchos temas de la agenda nacional, sin embargo, este nos compete y por eso queremos ir a la fuente. Sí. No, gracias a ti por la invitación. Sí, definitivamente es un tema que es urgente, del que es necesario y urgente conversar, porque estamos hablando de básicamente garantía de derechos laborales para un sector que ha sido históricamente excluido. Es decir, el trabajo doméstico en República Dominicana es básicamente considerado un trabajo de cuarta o quinta categoría, porque la regulación del trabajo doméstico que existe en nuestro código de trabajo es en función de la excepción. Es decir, la excepción porque los derechos laborales de quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado no son iguales que al resto de personas trabajadoras, como tú y yo. Es decir, claro, a ellos se les regula totalmente desde otra lógica que no debería ser, que no es una lógica de garantía de derechos. Entonces, está bueno que ahora esté en el centro del debate y de la discusión la garantía de derechos, pero desde mi punto de vista lo preocupante es que la forma en que se está haciendo no está pensada desde la garantía de derechos, porque abrir una consulta para que alguien diga o tenga la posibilidad de decir que no se debería garantizar derechos es preocupante. El marco de discusión debe ser otro, y debe ser otro también en función de lo que pasa de la realidad del convenio. Es decir, si en 2011 la Suprema Corte de Justicia dijo que el convenio es conforme a la Constitución, en 2013 tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobó la ratificación del convenio y el Poder Ejecutivo promulgó eso, es decir, que el convenio ya tiene rango de ley, porque claro, es lo que dice la Constitución. Lo que sí había tenemos 9 años esperando que se viabilizara la implementación del convenio. Es decir, nosotros tenemos un problema. El Código de Trabajo mantiene, regula el derecho laboral de las trabajadoras domésticas desde la excepción. Es decir, la forma en que lo regula es distinto al del resto de trabajadores. Y es necesario modificar el Código de Trabajo. Entonces hay que crear mecanismos que vayan agilizando la implementación del convenio hasta tanto se modifiquen esos acápites del Código de Trabajo. Pero a mí me parece que abrir esto a una consulta pública pasó el tiempo de esa consulta. El tiempo de esa consulta era en el Congreso y ya.
ya fue. Ya pasó, hace muchos años se ratificó y es parte de lo que ha sido muy controvertido de, por ejemplo, Finjus estar opinando de que si el Congreso tal o cual cosa. Si se consulta a la ciudadanía para saber su sentir sobre este tema es una cosa, pero para tomar decisiones atemporales es otra. Y como bien Totalmente. dices, hemos estado escuchando incluso de opinólogos, para no decir líderes de opinión, porque no me parece que sean tal, decir sobre si van a reducir o no algunos beneficios o privilegios que tienen estas trabajadoras del hogar en sus casas, o sea, referente a los descuentos que estarían aplicando. Con relación a este sentir colectivo, ¿ha hecho la Fundación Friedrich Ebert u otras instituciones, organizaciones, consultas previas para saber del imaginario colectivo dominicano frente a este tema? María. Tenemos que partir de algo, independientemente del imaginario y del sentir, es que estamos hablando de un tema de derechos. Yo creo que la discusión tiene que volver a ser un derecho. Quien me está hablando de, no sé, la discusión se ha ido en si alguien da comida, que si le da un regalo, que si, no, eso es la excepción. Las trabajadoras domésticas lo que andan buscando es acceso a la seguridad social, es decir, acceso a riesgos laborales, acceso a pensiones, acceso a salud. Y eso se da en un marco de derecho. No es cierto que las trabajadoras hacen un privilegio. Privilegio tengo yo con relación a ellas, que si tengo un accidente laboral, la ARL va a cubrir esos gastos y me va a indemnizar por ese tiempo y me va a seguir pagando mi salario en el tiempo en que yo no pueda ejercer mi trabajo por un accidente o por una enfermedad ocupacional. Ellas no tienen eso, es decir, si una trabajadora doméstica tiene un accidente en su lugar de trabajo, dígase, en un hogar, ya sea en el tuyo, en el mío, que los tienen, que los tienen, que son muy no comunes, tienen horario de trabajo, no tienen trabajan horario de de 5 trabajo, de la pero mañana a 11 de la noche, no tienen descanso. mira, no nosotros hicimos una investigación Pero el te hago año la pasado. pregunta, María, disculpa, te hago la pregunta para saber si en ese sentido República Dominicana ha progresado también en términos de reconocimiento de derechos, para que esta discusión no encuentre eco en la sociedad, en redes sociales, en la academia, en medios de comunicación tradicionales. Me voy por ese sentido, o sea, me preocupa que esos discursos conservadores, explotadores, negreros, para utilizar algún término, encuentren eco. ¿Se ha medido de alguna forma? No se han medido, pero es decir, lo cierto es que seguimos en un estado donde el trabajo doméstico se ve como servidumbre. Lo cierto es que en República Dominicana Explotación moderna. Explotación laboral pura y dura, es decir, que una persona tenga promedios de trabajo de 16, 17 horas diarias con un descanso de un día cada 15 días, eso es explotación. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero eso en la práctica es explotación. Nosotros el año pasado... Porque mi rol es definido, porque una cosa es la limpieza, otra es el cuidado de los hijos. Mira, otra cosa, si algo... todo está muy mezclado. Investigaciones. Nosotros aquí el año pasado hicimos una investigación sobre epidemiología del trabajo doméstico, que habla como cómo acceden las trabajadoras del hogar a servicios de salud. Y una de las cosas que decía las trabajadoras, el promedio de trabajadoras entrevistadas, era que no tenían horarios de trabajo. Estaban trabajando entre 3 y 16 horas diarias, sin descanso. Claro. Y una de las cosas que se han comprobado es que al no estar establecido y no tener claro como cuál es su contrato de trabajo, empiezan y la contratan supuestamente para limpiar la casa y cocinar y terminan haciendo todo lo que aparezca en la casa y también lo que aparezca en la casa de un familiar cercano. Y esto sin considerar los temas de abuso, los temas de violación. Eso es sin considerar todo lo otro. Psicológico, económico y sexual. No. Que muchas eso es sin considerar el resto de cosas. Es decir, esa explotación con relación a la cantidad de horas que trabajan y el pago que reciben. Me gustaría saber sobre también esas reuniones con el poder, con los sectores de los ministerios, los empresariados. O sea, ¿qué ha pasado en esas conversaciones, María? El problema yo creo que también es que, si bien no sé, una de las cosas que tú me preguntabas, ¿cómo piensa la ciudadanía? Yo creo que es que tenemos muy interiorizado que el trabajo doméstico, primero no le estamos dando valor al trabajo doméstico, valor como una actividad económica que genera valor. Genera valor en la medida... Tampoco desde el reconocimiento de los cuidados, que es un tema que hemos tratado aquí en el espacio.
Exacto, es que tenemos que entender que se genera valor en el sentido de que permite que ciertos sectores puedan acceder al trabajo. Es decir, para que tú puedas salir a trabajar, hay alguien en tu casa que tiene que estar haciendo la comida y que tiene que estar limpiando. Entonces, eso es generación de valor económico. Y nosotros como sociedad no lo hemos comprendido. Tampoco ha existido la voluntad política necesaria para comprenderlo. Y yo creo que aquí es que falta un escalón del asunto. No es lo mismo que el ministerio, antes de lanzar una consulta sobre trabajo doméstico, voy a poner la consulta porque es que no tiene sentido de ser esa consulta, pero antes de lanzar una consulta, lanzar una campaña de comunicación para que la gente asuma qué implica el trabajo doméstico, pero también para que asuma que quienes ejercen el trabajo doméstico remunerados tienen derecho, porque la discusión de que ¿qué pasa? Que si es una carga económica para las familias. No, no es una carga económica para las familias, porque las familias necesitan liberarse de ciertas actividades para poder acceder al mercado laboral. Totalmente. Y quien se dedica al trabajo doméstico remunerado también tiene familia. Que deja su familia para cuidar que deja su familia para brindar un servicio. Entonces, aquí la discusión tiene que ser, y a lo que como sociedad debemos apostar, es a tener una legislación, una regulación del trabajo doméstico que se piense en una garantía de derechos. Claro. Que esté pensada en cuáles son las necesidades de servicio y cuál es el pago que yo le voy a dar, que tiene que ser un pago justo. Y no necesariamente cuando se habla de regular trabajo doméstico, no estamos pensando en que todas van a ganar lo mismo, es decir, ya hay experiencias de más en la región. Nosotros no somos el primer país que va a implementar el convenio 189. No vamos a hacer lo último, pero tampoco vamos a hacer lo primero. Claro. Y no es un tema de verificar. Y se puede verificar y se puede regular hasta por horas, por servicio, es decir, lo que cuesta lavar, cuánto necesitas para lavarte la ropa. Si lo que necesitas es alguien que te lave, bueno, pues cuántos días o cuántas horas necesitas ese servicio. La discusión es mucho más amplia y que se tiene que dar, pero la discusión debe partir de un marco de derecho, de pensar que quien se dedica al trabajo doméstico tiene necesariamente que poder acceder a servicios de salud, a servicios de riesgos laborales, a pensiones justas. Claro. Y eso no se da en un marco de caridad, es decir, porque yo como empleadora le dé, no sé, una ropa, un pago de más, un regalo a mi trabajadora, no quiere decir que ella tenga acceso a salud o que ella pueda garantizar salud a su familia. Claro. Entonces, ahí yo creo que está la separación de por dónde tiene que ir el marco de discusión. Te digo algo, María, he visto algunos conflictos entre los diferentes ministerios. Obvio, puede que a nivel interno se tenga la conciencia, se tenga la intención de mejorar este estado de cosas. Sin embargo, la burocracia y todo lo que implica trabajar en el Estado puede que imposibilite que estas cuestiones se hablen de manera llana, sincera, abierta y transparente en medios de comunicación. Les tocará mucha carga a ustedes en las organizaciones no gubernamentales. Nos tocará a nosotros, los pocos progresistas de los medios de comunicación, también abanderarnos y abrazar estas causas justas en pro de la garantía de derechos. ¿Qué, para concluir, nos puedes decir a esa ciudadanía enterada, participativa, que demanda esas células que a veces se apagan, pero están por allí articuladas y pueden abrazar esta y otras causas para demandar justicia para todos y todas? Volver la discusión, es decir, yo creo que es un desgaste continuar la discusión de si se da comida, que si se da ropa, que si se da... Esa no es la discusión. Esa no es la discusión porque, no sé, a mí en la oficina me dan una flota, pero no me descuentan el costo de la flota de mi salario. Sí, esa no es la discusión. Aquí lo que tenemos que volver a una discusión que apueste y que ponga a quienes se dediquen al trabajo doméstico en el centro de la política. Y eso quiere decir que se le garanticen derechos laborales, porque están ejerciendo un trabajo independientemente de. Y pensar realmente en ver cómo se hace una desconstrucción de ese procedimiento de servidumbre que tenemos, es decir, porque el trabajo doméstico se ve como servidumbre. Tengo una persona que tiene que estar a mi disposición, a mi entera disposición por toda la vida, el resto de su vida en todos los horarios. Y eso no es así. Una mentalidad esclavista que debe empezar por nosotros, nosotras mismas.
en nuestro hogar, Definitivamente es en nuestro es un entorno, aprendizaje cómo yo trato al otro. pero claro, digo esto, pero también digo lo otro. No es que vamos a esperar a que cambie la mentalidad del último dominicano para empezar a garantizar derechos. No hay chance de seguir negando derechos a quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado. Sobre todo porque quienes más se dedican al trabajo doméstico remunerado son mujeres, la mayoría solteras, que tienen una familia a su cargo. Más Entonces, del 98%. claro, regular trabajo doméstico también es una apuesta por reducción de la pobreza, Claro. pero también es una apuesta para cerrar brechas de género tan fundamentales en nuestra sociedad. Así es. Y como Y hemos eso hablado debe en el ser. transcurso de este programa, más de 250.000 mujeres. No estamos hablando de un grupo pequeño. Sí. No, estamos hablando. Claro. Sí, no, estamos hablando de una cantidad de gente importante que además viabiliza que otros y otras podamos hacer el trabajo que hacemos. Claro. Y bueno, aclarar con esto que si se trataran de dos personas igual, estaríamos llevando el También, tema, ¿no? también tenemos que garantizar derechos. Quede uno detrás, tenemos que ir por ese grupo vulnerabilizado, maltratado, ¿eh? O sea, importante. Y, como bien sí, las por eso. otras palabras, los derechos no se mendigan, los derechos hay que tratarlos ni se consultan. Los derechos no están objeto a consulta, están sujetos a garantía y a implementación. Sigamos cuestionando a esa gente privilegiada que no reconoce los mismos y que está hablando también, en su balcón. Vamos a seguir sobre todo, sigamos cuestionando a tomadores de decisiones que no hacen, que están realmente dejando de lado su responsabilidad como tal para que otros y otras puedan tomar una decisión que no les corresponde. Así es. María Fernanda López, gracias, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, una de mis casas de la cual me siento orgullosa de haber sido parte, porque cambió y deconstruyó muchísimas situaciones en mí que como ser humano y comunicadora hoy puedo aportar a la sociedad. Gracias, María. Seguimos en gracias a ti. Siempre disponible. Éxitos. Saludos. Ya para concluir, agradecer a nuestras invitadas y a todo aquel que tuvo la oportunidad de emitir su opinión, sus reflexiones. Hemos estado consultando no solo con los diferentes ministerios, también con técnicos que han estado pues opinando, consultando sobre este tema que al parecer es bastante controvertido. Tenemos técnicos que han estado en mesas de trabajo, que han sido consultados, pero para esta edición no pudo ser posible tenerlos aquí en la mesa. Otros a través de la plataforma Zoom en entrevistas digitales. Importante aclarar que el Ministerio de la Mujer está trabajando en una propuesta un poco más robusta, con otras líneas, más abarcadora. Esto lo estaremos conociendo en adelante. Si bien es cierto, es un tema que se ha tratado desde diferentes instituciones anteriormente, todavía la ciudadanía, y me refiero en términos amplios, lo ve con rechazo. Se muestra con mucha hostilidad ante las trabajadoras del hogar, no trabajadoras domésticas, ante esas asistentes que están allí para múltiples funciones que no les corresponden. Sin embargo, asisten porque es el trabajo que se les ha asignado históricamente. Y si nosotros como proyecto, como plataforma televisiva, como espacio de derechos, de deberes, estamos abogando porque de forma progresiva sean reconocidos otros aspectos. Si mañana lo hace el Sindicato de Trabajadores de la Televisión, los productores de medios de comunicación, los periodistas y demás colegas que ejercen este oficio, que a propósito aprovecho para reiterar nuestras felicitaciones a los periodistas y a las periodistas de República Dominicana, porque esta semana se estuvo celebrando su Día Nacional. Si a ellos y a ellas mañana les toca la movilización, les toca el debate sobre mejores condiciones salariales y el reconocimiento de derechos laborales, estaremos allí al lado de ellos y de ellas. Pero no solamente de nuestro gremio, también de los médicos, de los profesores, de los artistas, como bien ha sido utilizado nuestro espacio, nuestra plataforma, para que su voz sea escuchada. De forma que sí, estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a la posición del Ministerio de Trabajo, como estuvimos haciendo los esfuerzos para tenerles aquí en este espacio, en esta ocasión no pudo ser posible, dadas las agendas. Están participando en múltiples conversatorios, tanto jurídicos como sociales.
Entonces me permito repetir que esta consulta ya está disponible para ustedes. Se está escuchando, se están enviando a través de una dirección de correo electrónico. Sin embargo, de manera presencial ya eso será posible pronto. Este borrador de resolución que busca establecer una jornada de trabajo para los trabajadores domésticos, se incluye también el periodo de vacaciones, como hemos estado hablando en esta edición, el pago de preaviso, la inclusión en la seguridad social como cualquier otro trabajador o trabajadora en cualquier área de comercio, de la industria. Así también estuvo anunciado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Él se ha referido en otros medios de comunicación frente a una nota de prensa y a diferentes participaciones, también conversando, se le ha entrevistado y él ha fijado su posición. Vamos a repetir que está disponible para observaciones esta consulta pública a través de consultapublica@mt.gov.do. Ahí está en pantalla, consultapublica@mt.gov.do. Vamos a repetir que en cuanto al salario, no podrá ser inferior al salario mínimo para que este sector dicte el Comité Nacional de Salarios, y además serán aplicables los artículos 177 al 191 del Código de Trabajo en relación a las vacaciones, lo que significa que, según la escala establecida en estos artículos, a mayor cantidad de años de relación laboral, mayor cantidad de derechos de vacaciones tendrá el trabajador. Queremos repetir que el artículo 177 del Código de Trabajo establece que los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de 14 días laborables con este disfrute de salario, ¿no?, conforme a la escala después de un trabajo continuo, no menor de 1 año ni mayor de 5 años, 14 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario, y la resolución que el Ministerio de Trabajo ha hecho, ¿no?, ha publicado, se ha sometido a esta consulta para que los empleadores garanticen que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones de trabajo y de vida decentes. Esto bajo el marco de respeto de su privacidad e integridad. Por ende, merecen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, de acoso y de violencia, que, como sabemos y se ha levantado en numerosas investigaciones, no en el 2020, no en el 2022, hace más de una década que estamos hablando sobre el producto de diferentes investigaciones sociales que hablan de los distintos abusos y atropellos que sufren las trabajadoras del hogar. Y me refiero a las mujeres específicamente. Primero, porque en términos de número, en términos porcentuales, ya hemos visto en el desarrollo de este espacio cómo son la mayoría. Y segundo, la condición de ser mujer, muchas veces migrantes, otras tantas de ascendencia haitiana, y que provienen de sectores muy vulnerabilizados, de pobreza extrema, pues esto es un caldo de cultivos para que el empleador, la empleadora maltrate, abuse en diferentes formas a estas mujeres, muchas veces niñas. Sobre esto hablamos ya ampliamente en el espacio, de forma que haga sus reflexiones, usted consulte y piense desde su posición de privilegios, quién es el mejor o la mejor aventajada, quién se beneficia más ante la situación actual, el estado de cosas, como decimos. Si yo quiero que se me protejan los derechos, a mí que soy una oficinista o soy una ingeniera o soy una médica, ¿por qué no voy a luchar al lado de estas mujeres que quieren que sus derechos sean garantizados? ¿Por qué no? Lo que va para mí, va para el otro, va para la otra. Este también es mi problema, esta también es mi lucha, es mi consigna, que me verá afectada mi situación porque tendré que respetar la norma, las leyes y garantizar esos derechos. Por supuesto que sí, pero los derechos son para todos y todas. Entonces, con esas reflexiones sumadas a las que hemos hecho en el transcurso del programa de hoy, nos despedimos. No sin antes invitarles a que también otras conversaciones sean de su interés y que ya se han hecho en estas mesas de Así las Cosas. Tatiana Rosario en YouTube y Comunicación Integral Dominicana, nuestro canal, para que usted vea las investigaciones, las propuestas, las diferentes voces
que componen a los actores y a las actrices en los principales temas de interés nacional de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana.